Feliz sábado a muchos que ya están celebrando sábado. A mí me falta un poquito para empezar el sábado. Aquí llueve, acaba de pasar un aguacero fuerte, por eso decidí abrir un poquito más tarde. Bienvenidos a los hermanos. Tap a la pantalla como siempre. Si no, no podemos empezar a hablar. Son temas muy delicados, hermanos. Tenemos mucha gente que está en contra de nosotros y si no le damos tap, cierro el live mejor. Tap a la pantalla. Se les agradece. Y bueno, en eso colaboramos todos los del grupo para que el live pueda pasar, pueda seguir. La palabra de Dios es muy importante. La palabra de Dios testifica de Jesús. Ayer estuvimos analizando esto y junto con buenas tardes, buenas noches, mis queridos hermanos. Estuvimos analizando estas cosas. Como dice 2 de Pedro 1:16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y a esto se refería Pedro cuando vio la transfiguración de Cristo, junto con dos más. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Qué tal todos los que van ingresando? Cuando Cristo se transfiguró y ellos estaban dando testimonio de lo que había hecho Cristo. De las muchas experiencias, ha aprendido mucho. No, con el Señor, hermano. Yo soy un amigo solamente. Gerardo Tijero, no, yo soy un amigo solamente. Al Señor toda la honra y la gloria. El Señor pone aquí para que vaya allá. Así que démosle gracias a Dios que todavía pues se predica la verdad. Y hay muchos así hoy en día. Hay muchos así hoy en día que se autodenominan profetas, maestros, y hay que tener mucho cuidado. Lo que están burlándose de la venida de Cristo, hermanos. Están haciendo batallas en el TikTok. Amén, gracias Gerardo, igualmente. Sí, muchos millones, hay montones. Y hoy vamos a hablar un poquito del falso profeta. Dios te bendiga, Luis Ramírez.
Feliz sábado también para todos los hermanos que ya están en horas santas de sábado. Feliz sábado. A nosotros nos quedan como unos 10, 15 minutos aquí. Pero feliz sábado, hermanos. Y muy contento. Ahora, de las muchas experiencias que vivió Pedro con Jesús, Pedro escogió un relato que le asombró, en el cual pudo oír la voz del Dios Padre testificando de su relación especial con Jesús en el tiempo de la transfiguración. El Padre dijo de nuevo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y Pedro estaba ahí, lo vio, lo escuchó. Y ahí se apareció Elías y Moisés. ¿Recuerdan que ellos iban a hacer una enramada? Bueno, feliz sábado, Isaías Muñoz, a Lore, a todos los que van ingresando, bienvenidos. Para ustedes, ¿qué es un falso profeta? Para ustedes, ¿qué es un falso profeta? Hoy el mundo está especulando y están esperando la venida del falso profeta. Algunos le dicen el anticristo al falso profeta, pero anticristo me dice en el libro de Juan por todo lado que anticristo es el que niega que Jesús ha venido en carne. Hay muchos que dicen creer en Jesús, pero cuando se niega la ley de Dios, se está negando a Jesús. Exacto. Es totalmente lo contrario de lo que hizo Jesús. Y te presentan una vida cristiana cuando no viven esa vida cristiana. Te presentan una falsa obediencia cuando ellos mismos no obedecen. Estoy de acuerdo contigo, Lorena. Ahora, hoy vamos a ver qué es el falso profeta en su esplendor. Yo sé que muchos ya han escuchado temas míos acá y ya muchos han grabado mucho de esto. Pero si yo les dijera que el falso profeta hace rato está en la tierra, hace rato, y no es una sola persona, son millares de personas. Es un espíritu de falsa profecía. Aunque ustedes no lo crean. Y la Biblia lo describe. Ahora veamos una cosa. Todavía no ha sacado los dientes, aunque ya los está sacando. Un profeta se apega a la ley de Dios. Isaías era un profeta que hablaba coherentemente de la ley de Dios. Daniel, wow, Daniel era la ley de Dios. El mayor de todos los profetas. ¿Quién es el mayor de todos los profetas? Según Jesús. ¿Qué dijo Jesús del mayor de todos los profetas? Juan el Bautista. Porque le tocó preparar el camino de nuestro Señor Salvador. Jesús dijo, es el mayor de todos los profetas. No hay otro como él. Moisés fue profeta también. Ahora, no todos los profetas, así es, Ron, no todos los profetas tienen poderes, como algunos creen. De hecho, ningún profeta tiene poder, el poder lo otorga Dios. Por ejemplo, Elías. Elías era un profeta que defendía la verdad de Dios, guardaba la ley de Dios y peleó contra la idolatría. ¿Están escuchando? Peleó contra la idolatría, Elías. Hoy hay uno que se hace llamar Elías por ahí, se puso ese seudónimo y se puso el hijo del trueno. Cuando no defiende la ley de Dios y dice que la ley está clavada en la cruz del Calvario.
Ese es un falso profeta. Ya lo conocen ustedes, ¿verdad? Y aparece con barbada, con pelo. Y es un falso profeta. Porque en Isaías 8:20 me dice que a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La ley no está clavada en la cruz. Soldado de Yeshua. ¿Es bueno robar? ¿Es bueno matar? ¿Es bueno decir mentira? ¿Es bueno tomar el nombre del Señor tu Dios en vano? ¿Es bueno tener ídolos? ¿Quién te ha dicho que la ley está clavada en la cruz? Deje de estar mintiendo. Estás mintiendo. La ley nunca está clavada en la cruz. La cruz fue un instrumento de martirio. Y Cristo murió por vindicar la ley. Cristo murió porque era el centro del santuario. De hecho, todavía lo es. La ley existe y es para cumplirla. Ustedes no han leído que la palabra de Dios dice, el Señor, vamos a buscarlo, en Malaquías. Vamos a ver qué nos dice Malaquías, porque hay que hablar con la palabra de Dios. Pero primero vamos a tener que orar. Pero vamos a buscar Malaquías y oramos. Vamos a tener la oración. Acompáñenme. Poderoso buen Señor, santo y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, oh Padre Celestial, por tus horas santas, por tantos amigos, por tantas personas y también por la gracia que tú nos extiendes a nosotros, que es un favor que no merecemos, para que nosotros nos apeguemos a tu poder y a la obediencia y que dejemos de hacer lo malo, Señor. Quédate con nosotros, bendícenos y guárdanos. En el nombre poderoso y dulce del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. El Señor no cambia. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos será el mismo. El Señor no va a cambiar aunque usted lo quiera. El Señor es misericordioso. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Nunca olvidemos eso. Dice la palabra en Malaquías 3, versículo 6. Dice el Señor en primera persona, porque yo, Jehová, no cambio. ¿Qué dice? Porque yo, el Creador, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El Señor no cambia. Si el Señor nos ha dado una ley maravillosa para que tú y yo nos dirijamos por esa ley, el Señor la va a mantener hasta el fin. Ahora, siempre se nos habla del juicio. ¿Cuántos creen que el juicio se está dando en estos momentos? Y que ya cuando venga Cristo viene con sentencia. Yo lo creo. La Biblia me dice, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo lo creo. Y si el Señor Todopoderoso está haciendo un juicio, ¿en qué se tiene que basar ese juicio? Yo les pregunto, hermanos, yo no sé nada. La que sabe la Biblia.
¿En qué se tiene que basar el Señor para hacer un juicio? Porque no puede haber un juicio, ¿ah? No puede haber un juicio si no hay una ley que te diga que eso es malo. ¿Y a dónde dice eso, hermano Jeremy? Vamos al libro de Santiago. Qué bonita es la palabra de Dios cuando se entiende. No hay que hablar. ¿Qué tal, Jesús? A los falsos profetas. Dice en Santiago 2, versículo 12. Así hablad, pongan atención, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Correcto, Marilyn Aguilar. Sodoma y Gomorra hubo un juicio. ¿Y por qué se le increpó como culpable? Yo les voy a decir por qué. Porque transgredieron la ley de Dios. Los antediluvianos tuvieron un juicio. ¿Y por qué tuvieron ese juicio? ¿Y por qué vino la sentencia? Porque transgredieron la ley de Dios. Y algunos de ustedes me dirán, pero Jeremy, la ley de Dios se dio después con Moisés. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo José sabía? José estando en Egipto, cuando la mujer de Potifar llegó donde José y se le insinuó y sabía que era una mujer casada, ¿cómo sabía José que si estaba con una mujer era ofender a Dios? Porque cometía adulterio. Cuando Eva tomó el fruto, ese fruto lo robó. No le pertenecía a Eva. Lo codició. ¿Hay una ley que dice no robarás? Sí. ¿Hay una ley que dice no codiciarás? Siempre la ley se ha manifestado. Y Dios, el Padre Celestial, siempre la ha honrado y nos la ha enseñado. Ahora, la palabra de Dios, pongamos atención, en el libro, vamos a Primera de Juan, que está aquí cerquita, vamos a leerlo. Primera de Juan 3, versículo 4. Primera de Juan 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es, ¿qué es pecado? El pecado es infracción de la ley. ¿Quién fue el primero? A los hermanos que no saben, no a los que saben. ¿Quién fue el primero que pecó? ¿Quién fue el primero que pecó? Porque pecado es infracción de la ley. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién fue el primero que pecó? Que estuvo en contra de nuestro Dios. ¿Quién, hermanos? Para ustedes, ¿quién fue el primero que pecó? Dice Vanessa Limones, Adán y Eva. Dice hermana Lorena, Satanás. Tiene razón, hermana Lorena. Dice que Satanás pecó allá en el cielo. Por eso fue traído a la tierra. Y si pecó Satanás en el cielo y dice que pecado es transgresión de la ley, eso me está diciendo que allá arriba en el cielo está la misma ley que nosotros conocemos. Muy interesante esto.
Entonces la ley es eterna, lo dice la palabra de Dios. La ley es santa y buena, lo dice la palabra de Dios. Vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué dicen que no hay que guardar la ley? Porque el Señor nos vino a dar una gracia. Una gracia es un favor inmerecido. Una gracia es un favor que el Señor nos está dando, porque estábamos condenados a la muerte por el pecado que hay en nosotros. Pero el Señor nos da una oportunidad de vida. Es la dádiva de vida, el Señor Jesucristo. Por lo cual debemos aferrarnos a Él. Y eso no nos da derecho de transgredir la ley de Dios. Más bien, tenemos que guardarla con más ahínco. Y el que me diga que no se puede, está diciéndole mentiroso a nuestro Señor Jesucristo. Y a Pablo también. Dice Filipenses 4:13. ¿Qué dice? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si todo lo puedo en Cristo, Dios no nos manda a creer mentiras. Bueno, allá usted sí las cree. Y si usted piensa que estoy mintiendo, se puede retirar del live. Si usted no conoce la Biblia y está juzgando, retírese. No hay ningún problema. Y si tú crees que es la verdad lo que se está hablando, pues quédese ahí. Pero aprenda a escribir, varón. Así de fácil. Ya lo silenciaron. La próxima, ya lo bloquearon. Mi esposa bloquea de una vez. Así que debemos ser respetuosos cuando se está leyendo la palabra de Dios. Porque nos sacan. Aquí hay varios moderadores que están esperando un poquito de esto. ¿Sabe para qué? Para expulsar y bloquear a los insolentes y a las personas que hablan mal de la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que aquí queremos escuchar la palabra de Dios. Feliz sábado, Luchito. Y dice la palabra de Dios. Capítulo 5 de Primera de Juan 2:3. Capítulo 5 de Primera de Juan 2:3. 5:2:3. Dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces la persona que venga aquí a decir, feliz Shabbat, la persona que aquí venga a decir que no hay que guardar la ley de Dios y que la ley que quedó clavada en la cruz, es un mentiroso o un falso. Si hoy se levanta una persona, puede decirte que es cristiano como este, puede tener la Biblia en su mano, puede tener traje y corbata, pero puede tener también esta característica de lobo disfrazado. ¿Cómo se conoce? Cuando niega la ley de Dios. Hay muchos. En estas plataformas hay muchos. Se dejan crecer la barba, anda con pelos largos, asemejándose supuestamente a algún profeta o alguna persona de antaño. Pero si no obedece la ley de Dios, es un mentiroso. La Biblia lo dice. Y aquí lo dice, y hoy estamos examinando qué es el falso profeta hoy en día. En Primera de Juan 2, versículo 4, 5 y 6. Primera de Juan 2, versículo 4, 5 y 6. Y pongamos atención a la Biblia. Escuchen cómo ustedes enmascaran un mentiroso. El que dice
yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, es falso. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe andar como ¿quién? Como Cristo Jesús. Ahora, para ampliar el concepto que estábamos expresando acá, vamos a ir a San Juan 15 para ver cómo andaba Jesús. ¿Les parece? ¿Y qué decía Jesús de la ley de Dios? Sí, lo que pasa, Marilyn Aguilar, que ya el proceso se está acabando la gracia, hay que hablar claramente, porque ya no hay tiempo, ya hay que llamar a la gente a capítulo. El mundo se está acabando y hay que hablar fuertemente ya. Ahora, ve lo que decía Jesús en San Juan 15, versículo 9 y 10. San Juan 15, versículo 9 y 10. Mientras lo buscan, voy a tomarme un poquito de agua. San Juan 15, versículo 9 y 10. Y bienvenidos a los hermanos que nos visitan. Y feliz sábado a los hermanos que están acá. García, ¿qué tal? Dice la palabra de Dios. Jesús en primera persona está hablando. Y dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, dice Jesucristo. Y dice Jesucristo en primera persona, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y escuchen, así como yo, dice Jesús, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 14, 15, dice Jesús, si tú realmente me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, si una persona hoy se levanta y empieza a decir que es cristiano y te enseña a degradar la ley de Dios, pues ese personaje ni de cristiano tiene porque no ama a Jesús. Jesús dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y qué casualidad que los mandamientos, el cumplimiento de la ley de Dios es amor. Y la característica del pueblo en el último tiempo, vamos a verla en Apocalipsis. En Apocalipsis 14, 12, Apocalipsis 14, 12, dice la palabra de Dios, no yo, hablando de los santos, del pueblo escogido de nuestro Dios. Dice así, aquí está la paciencia de los santos, o sea, los que son salvos. Tienen paciencia, es un fruto del Espíritu, lograda por el amor que le tienen al Padre. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuáles son? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, no es debatible eso. Y por más que saquen para debatir, no es debatible. Ahora, vamos, todos los que aman a Dios y a su hermano le dan cumplimiento a los mandamientos, ¿correcto? Recordemos que hay 4 mandamientos, que son los primeros 4, que son de Dios. No tendrás dioses ajenos, no tendrás ídolos delante de mí, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, y acuérdate del día de reposo. Hay 4 mandamientos para Dios. Si tú amas a Dios, tú le guardas esos 4 mandamientos
a nuestro Dios. Y si amas a tu hermano, a tu prójimo, pues prácticamente tú honras a tu padre, a tu madre. Tú no matas, tú no robas, tú no codicias, tú no dices falso testimonio. Y tú prácticamente le guardas los 6 mandamientos restantes a tu prójimo. En eso tienes que tener amor. Y entonces usted me dirá, y hermano Jeremy, ¿cómo hago si yo no tengo amor? Muy fácil, arrodíllate y vaya a la fuente del amor, que es el Padre, y pídaselo al Padre para que te ayude a la obediencia. Gracias, Adri, Dios te bendiga. Para que te ayude a la obediencia. En eso se trata esto. Ir al Padre y pedir ese Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el primer fruto del Espíritu? El amor. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? El amor. Entonces, vemos que el amor, el carácter de Dios, está implementado en la ley de Dios y en el Espíritu Santo, que es poder de Él para que nosotros prediquemos un evangelio por amor a nuestro prójimo y siguiendo los mandamientos de nuestro Dios. ¿Está claro? ¿Qué hace el falso profeta? El falso profeta te dice no a la ley de Dios, te dice que eso está clavado en la cruz del Calvario, te dice que el Antiguo Testamento está obsoleto y niegan a Jesús. ¿Por qué? Porque prácticamente, cuando negamos el carácter de Dios, negamos la ley de Dios. Porque si el carácter de Dios es amor, el cumplimiento de la ley es el amor, y están negando un fruto del Espíritu. Entonces, ¿cómo vas a poder pedir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, si están negando el carácter de Dios que está en su ley? Ilógico. Creo que fui claro. Ahora, en la Biblia me habla, en un sector de la Biblia que es Apocalipsis 16, 13, me dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Claramente. Entonces, vemos aquí que hay 3 individuos o 3 poderes. Hemos hablado ya bastante de la bestia. Hemos hablado bastante también del dragón. La palabra de Dios me dice que bestias son imperios políticos y religiosos también, porque han combinado falsa religión con la política. La palabra de Dios me dice, Apocalipsis 13:1, que se viene una bestia del mar. Y esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Estas 7 cabezas, mis queridos hermanos, son Babilonia, según Daniel 7, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal, Estados Unidos de América, y la última es el nuevo orden mundial con la unión política y religiosa a nivel mundial, o lo que se conoce como la imagen de la bestia. Pero realmente, mis queridos hermanos, hoy vamos a estudiar lo que corresponde al falso profeta. Nótese que aquí está el dragón trabajando, que es Satanás, y siempre tras bambalinas, por medio de la política, Satanás trabaja. Pero también está la bestia, un sistema que se llama la bestia, que en este caso es una de las cabezas de la bestia que está presente en este tiempo y corresponde al papado. Pero también hay un poder que se llama el falso profeta. Hoy vamos a identificar un poquito este falso profeta. Este falso profeta va a tener una característica. Va a bajar fuego del cielo a la vista de los hombres. Va a empezar hablando como Cristo, pero después va a hablar como el enemigo. Y vamos a ver quién
tiene estas características. ¿Qué les parece? Así que los invito, mis queridos hermanos, déjenme que no estaba preparado, los invito a tener atención a este tema que es muy importante. Ok, gracias por los regalitos, mujer guerrera, que Dios me la bendiga. Ahora vamos a ver quién es el falso profeta. Mucha gente dice es Jared Kushner. Mucha gente dice es el papado. No, no puede ser el papado porque el papado corresponde a la primera bestia de Apocalipsis 13:1. Pero hay una bestia que se levanta en Apocalipsis 13:11. Y esa bestia vamos a investigarla un poquito. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13:11. Dice Juan, viendo toda esta situación, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Recordemos que el dragón es Satanás. Esta bestia que sube de la tierra, la palabra de Dios me dice que aguas, en Apocalipsis 17:15, dice que las aguas son pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Por lo tanto, esta bestia sale de un lugar prácticamente desértico. En ese tiempo, cuando Juan está viendo todo este nacimiento de esta bestia, el lugar que estaba más poblado era Europa, Medio Oriente y todos esos sectores por allá. Y este poder surge de la tierra, tiene 2 cuernos como de cordero, 2 cuernos, habla como dragón y ejerce autoridad global. Y no tiene paralelo en Daniel, casualidad, porque Daniel me llega hasta el cuerno pequeño, que es el papado. Esta bestia la ve Juan, solo Juan ve esta bestia, pero empieza hablando como cordero y termina hablando como dragón, características de un falso profeta. Esto es una nación, mis queridos hermanos, que cumple estas características y son los Estados Unidos de América. Cuando Estados Unidos de América nace en un lugar prácticamente despoblado. Los famosos peregrinos que salieron huyendo allá de las persecuciones de Roma papal en Europa, dice que se montaron en un barco, el famoso Mayflower. ¿Han escuchado hablar del Mayflower? Y este Mayflower, o flor de mayo, pues llegó prácticamente a las costas de Estados Unidos de América. Tenemos que darle tap a los hermanos porque si no el like se va a cortar y se va a caer en cualquier momento. Ya yo les dije que están a punto de suspender el canal y pues aprovechemos para que nos ayuden en el tap. Entonces, cuando Estados Unidos se repobló, se vino gente de allá. El protestantismo empezó a huir de lo que era el sistema papal y empezó a colonizar el Nuevo Mundo. ¿Y qué pasó cuando llegaron a Estados Unidos de América? Decidieron hacer una nación en la cual haya libertad religiosa. De hecho, la primera enmienda es la libertad religiosa. Yo les he dicho que se agreguen en YouTube también, porque voy a hacer transmisiones en YouTube también. Está en mi perfil, agréguense a YouTube a todos y agréguense al otro canal alternativo, se llama Mensaje del Tercer Ángel. Entonces, esa bestia o este sistema empieza
hablando como cordero. De hecho, los dos cuernos tienen significado. El poder religioso y el poder político tienen que estar separados. Estar separados. No pueden estar juntos. Lamentablemente hoy no se puede hablar de eso. Ya el poder religioso está tan unido a lo político en la nación de Estados Unidos de América que ya empezó a hablar como dragón. ¿Cuántos aquí están de acuerdo que ya la nación de Estados Unidos de América está hablando como dragón? Hay que recordar que esa nación se basó, mis queridos hermanos, se basó prácticamente en la disidencia de europeos que llegaron ahí. Y los que habían eran los nativos americanos que siempre han sido americanos. Ya está mostrando la unión de los dos cuernos. Es muy interesante. Y se está cumpliendo la profecía. Y Estados Unidos, ¿por qué se convierte en el falso profeta? Bueno, de Europa se fueron los anglicanos, los metodistas que venían de Juan Wesley, se fueron los anabatistas o los bautistas, se fueron también los menonitas que venían del señor Meno, se fueron los luteranos y empezaron a implementar religiones en el Nuevo Mundo en Estados Unidos de América. Y hoy por hoy, mis queridos hermanos, esta nación es la que tiene las sedes prácticamente mundiales de todas las religiones. Por eso se le conoce como la América protestante. Y qué casualidad que todos estos protestantes empezaron con un amor, pero no hicieron reformas, dejaron de protestar y empezaron a seguir costumbres paganas, siguieron costumbres católicas, celebrando días espurios, paganismo, Navidad, Día de la Madre, Día del Padre, Día de Acción de Gracia. Justamente fue el día que llegaron ellos en el Mayflower y toda esa historia que muchos conocen. Y prácticamente no hicieron más reforma, pensaban que ya la cosa estaba ahí. Se levantaron algunos y salieron disidentes de los bautistas y los metodistas. Y escuchen, una familia llamada White salió de los metodistas. Un señor William Miller primeramente salió de los bautistas. Hicieron el movimiento del advenimiento. Ese movimiento del advenimiento, luego después de unos años, ¿qué tal, León de Judá? Luego, después de algunos años, mis queridos hermanos, en 1962-63, se convierte en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, recalcando las verdades que tenían que guardar, sobre todo el Shabbat y muchas cosas, Reforma Pro Salud y muchas cosas. No pertenezco a ninguna religión, varón, Santa Cruz. Y empezaron a hacer las cosas bien al principio. Aclaro. Pero luego de 1888, con el tema de la justificación por la fe, empezaron a tirar a las personas que predicaban la verdad a púlpitos y muchos tuvieron que emigrar para Europa, para Australia, y hubieron pastores como Waggoner Jones, Helen White, la sacaron de los púlpitos y la mandaron a Australia. Y esta iglesia prácticamente, mis queridos hermanos, cayó en apostasía también. ¿Por qué menciono esto? Porque en el último tiempo lo que tiene que haber es un remanente, y esto lo digo no para ofender a nadie. Se los digo, mis queridos hermanos, porque es la verdad. Han sufrido una metamorfosis las iglesias totalmente. ¿Y por qué se le llama el falso profeta? Porque Dios le dio la oportunidad a este país para crecer, para predicar un evangelio, como una nueva tierra, como un tipo de Israel. Muy interesante. Yo no pertenezco a ninguna secta, varón, señor Misterio, y no haga que lo saque.
si quiere que lo saque. Porque yo lo he dicho hasta alcanzar que no pertenezco ni a los adventistas, ni a los testigos, ni a... Gracias, gracias. Ya lo silenciaron. La próxima, bueno, ya lo bloquearon. Amén. Entonces, esto es claro. Entonces, todas estas sectas y todas estas religiones prácticamente se apegaron a lo que es el gobierno. Hoy en día, los que no conocen lo que estoy hablando, los hermanos adventistas hoy en día se llaman corporación. Porque ya los otros están en condición caída porque no guardan los mandamientos. ¿Y qué es una corporación? Tienen que dar tap tap, hermanos, porque nos van a bajar el canal. ¿Y qué es una corporación, mis queridos hermanos? Una corporación es una empresa. Y lamentablemente la Iglesia Adventista del Séptimo Día sufrió una metamorfosis con la apostasía y hoy en día ya no se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pueden buscarlo. Se llama Corporación Adventista del Séptimo Día. Y el problema de ser corporación es lo siguiente, que una corporación se debe al Estado. Si Estados Unidos cambia la ley de Dios, ellos tienen que ajustarse. Si Estados Unidos casa personas del mismo sexo, ellos tienen que casarlas también. Y de hecho ya se está dando esto. Si Estados Unidos hace una modificación de las cosas, ellos tienen que ajustarse porque ellos llegaron a un acuerdo de que nada de auditoría en sus arcas al hacer separación. Y eso es lo que pasa. Acabaron de firmar un contrato con el mismo diablo. Así es fácil. No puedo decir otra cosa, mis queridos hermanos. Así que, mis hermanos, esta iglesia pues cayó lamentablemente y cayeron todas las demás porque ninguna guardó los mandamientos de Dios. Se les olvidó la ley de Dios. Hoy en día lo que hay es fiestas, apostasía. Hoy lo que hay en día es clubes de conquistadores, aventureros, castorcitos, boy scout, fiesta, baile. Y las iglesias en lo que es Norteamérica y también mundialmente hablando, porque las cabezas están allá, prácticamente le dieron una bofetada a Cristo. Parecen un club social. Entonces, por eso es que se le conoce al país del norte como el falso profeta. Fue llamado a profetizar con testimonio, pero los sistemas religiosos, en lugar de profetizar a Cristo, se han unido con el Estado. Y hoy en día podemos verlo en la elección del señor Donald Trump. El señor Donald Trump ganó gracias al voto protestante. Y así se convierte esta segunda bestia, o sea, el país de Estados Unidos, en el país prácticamente. Eso es lo que está pasando. Armando Villatoro, esto es lo que está pasando. Yo no puedo tapar el sol con un dedo como hace mucho. Yo no puedo tapar el dedo. Yo tengo que hablar la verdad, lamentablemente. Y yo no estoy diciendo que la iglesia tiene cuerpo de gobernante como los testigos de Jehová llaman pirámide. Bueno, los testigos de Jehová, eso no es una iglesia, hermanos, es un sistema sacado de la masonería. Recordemos que Charles T. Russell era una persona que pertenecía a la masonería y hacía egiptología. Y hoy en día, pues prácticamente forma parte no de las iglesias, sino de las sociedades secretas esotéricas que están engañando a las personas. Prácticamente, mis hermanos, la masonería dice ser una religión, igual los testigos de Jehová. Entonces hay que entender esto. Ahora, voy a tomar un escrito que está aquí, y esto es claro. Dice, para que la segunda bestia, sí, la iglesia somos nosotros, mi querida hermana Norma, pero esa iglesia somos nosotros, pero nosotros debemos salir de los sistemas apóstatas. Creí que Estados Unidos es la Gran Babilonia. No, la Gran Babilonia
es un conglomerado de sistemas en el último tiempo. ¿Cuáles son? La Iglesia Católica, las iglesias protestantes con el falso profeta que es Estados Unidos de América y el dragón conforman todo lo que es la Gran Babilonia. Por eso se llama, mi querido hermano Champion, la Gran Babilonia, porque es grande, está compuesta de tres: el dragón, la bestia, el papado, y Estados Unidos de América, que representa al protestantismo apóstata. Y dice aquí en este escrito, que me lo encontré y es muy bueno, dice que para la segunda bestia ejerza toda la autoridad de la primera bestia, lo dice la palabra de Dios, tendrá que entrar en el campo de la religión y procurar imponerse en el culto religioso. Este paso por parte de los Estados Unidos de América significará que renuncia completamente a su política actual de conceder plena libertad religiosa a sus ciudadanos. Hoy en día no hay respeto. No hay respeto a sus ciudadanos. Se está atacando la religión en Estados Unidos ya. Yo quiero que ustedes me digan qué es lo que está pasando, y con permiso, hermanos, qué es lo que está pasando en Estados Unidos de América. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos de América? Voy a quitarme esto que está muy caliente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos de América? ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad de Nueva York? Yo les pregunto a ustedes, mis queridos hermanos. Hermano, ¿y los musulmanes por qué han abarcado el territorio? Porque recordemos que yo hablé que los musulmanes es una línea. ¿De quiénes? ¿De dónde salen los musulmanes? Se está atacando la religión. ¿Por qué se está atacando la religión? ¿Por qué? Porque hay estados que están predominando las sociedades secretas y no se han preguntado por qué Donald Trump, que tanto defiende la religión, por qué no está haciendo nada. Ya. El doctor Armando Alducín es un falso profeta que niega la ley de Dios. ¿Vas a creer en él? Él dice que la ley no hay que guardarla. Él no cree en el Shabbat. Él no cree en la ley de Dios, mis queridos hermanos. Exacto. Los musulmanes salen. ¿De a dónde? ¿De a dónde salen los musulmanes? Ayer lo dije. Aquí en República Dominicana se está haciendo una mezquita grandísima. Bueno, sí. ¿De a dónde salen los musulmanes? Alducín predica del rapto también, es una doctrina jesuita. ¿De a dónde salen los musulmanes? Voy a contarles nuevamente, ya que nadie sabe de dónde salen los musulmanes. Resulta que el que hizo el movimiento de los musulmanes fue el profeta Mahoma o Mahomet. ¿Ustedes recuerdan eso? Y este profeta, exacto, este profeta, ¿cómo salió de ahí? Muy fácil. ¿Cómo salió de ahí? Muy fácil. La esposa de este dique profeta o pseudoprofeta se llamaba Khadija. Era una monja millonaria. Y metió todas las ideas católicas en la cabeza del señor Mahoma para contarlo como un adepto de ellos. Ahora, Mahoma fue y guerrió contra los judíos y los sacó de Jerusalén. Y después la Iglesia Católica, teniendo fe de que iban a quitar a Jerusalén nuevamente, se la pidieron a los musulmanes. Estoy resumiendo la historia de siglos. Y los musulmanes no quisieron darla. De ahí es donde vienen las famosas cruzadas. Ahora, cuando tú analizas, Mahoma recibió, y esto lo dije yo hace poquito ayer, Mahoma recibió las instrucciones en una cueva. Casualidad que San Ignacio de Loyola también recibe las instrucciones en una cueva. Y José Smith, el director o el hacedor de los mormones, recibe las indicaciones en una cueva por un ángel llamado Moroni. O sea, todo esto es catolicismo forrado de cristianismo.
Casualidad que los cultos de los musulmanes se parecen mucho a los católicos. Casualidad que los mismos musulmanes adoran también a la Virgen y rechazan a Cristo. Casualidad que las monjas se vistan igual que las mujeres musulmanas. ¿No han notado ustedes eso? Casualidad que hacen procesiones igual como hacen los católicos, procesiones a Meca. Casualidad que la hija de Mahoma se llamaba Fátima y estuvo por el lado de Portugal. ¿Qué tal, Eduardo? Estuvo por el lado de Portugal y casualidad no es que ahí se apareció la Virgen en un lugar llamado por el Vaticano Fátima en honor a la hija del famoso Mahoma. Entonces, ¿quién mueve los sistemas hoy? ¿Quién mueve el nuevo orden mundial? ¿No ve que los musulmanes llega a ser como la antítesis y la tesis, la católica? Y construyeron la mezquita del Domo Dorado en Jerusalén, correcto. Además de que hicieron la religión abrámica, gracias Eduardo, la religión abrámica, ya me pusiste una goma de mascar aquí en la boca. La religión abrámica la hicieron en la Meca y esa religión abrámica, casualidad, no, eso no es casualidad. Casualidad que están católicos en sus iglesias católicas, hay una iglesia católica, hay una mezquita que es donde se reúnen los musulmanes y hay una sinagoga judía y las tres están juntas y es parte del sistema del nuevo orden mundial de la unidad de las religiones. ¿Están entendiendo ahora? Entonces, ¿quién está manejando todo esto del Islam tras bambalinas? Piensen, el sistema católico apostólico romano. ¿Quién está manejando Estados Unidos ahorita? Las sociedades secretas. ¿Ah? Claro. Ahora me puso una papa, Eduardo. ¿Quién está manejando las sociedades secretas? Pregúntate tú eso, ya yo lo he explicado. ¿Quién es el que ha hecho las sociedades secretas? Vamos a analizar esto un poquito, porque hay mucha gente nueva que está preguntando. Primeramente, la masonería viene desde muy atrás. Se puede decir los primeros constructores fueron masones. Los primeros constructores. Porque masón significa albañil. Pero hacen una masonería operativa. Era nada más de obreros y operaban. Pero después, en 1717, llegaron una facción llamada los jesuitas y la inauguraron como masonería especulativa. Y hoy en día es una masonería especulativa. Es peligrosísima. ¿Quién la hizo? Los jesuitas. El 1 de mayo, que a ustedes les han metido que es el Día del Trabajador, de 1776, un jesuita, ¿quién? Un jesuita llamado Adam Weishaupt, allá por Bavaria, por Bohemia, hizo a los famosos Illuminati de Baviera. ¿Quién? ¿De dónde vienen los Illuminati? De los jesuitas. ¿Y los jesuitas qué han hecho? Los Caballeros de Columbus, los Opus Dei de José María Escrivá, los Bohemian Club, ¿sí? Y les tengo un cuento. ¿Ustedes se acuerdan de un grupo armado que había en el tiempo de los nazis? Se llamaba la SS. ¿Se acuerdan? O la Gestapo. ¿Sabe quiénes dominaron y quiénes hicieron a esta SS? Los jesuitas. Y como se acuerdan, los jesuitas también hicieron a los Skull and Bones, que son parte de la SS, pero en América. A ellos pertenecieron George Bush padre, George Bush hijo, Michael Howard Taft, y ahorita hay varias personas que están en el gobierno de los United States of America. ¿Sabe quién perteneció a los Skull and Bones y a la masonería? El tambor suena.
el señor Trompas, el que está de presidente hoy en día. Entonces, no es que es cristiano, cristiano. Es de estos, igualito. Los jesuitas dirigían a la Gestapo, dirigían la KGB. Gracias, mujer guerrera. Dirigían la KGB, dirigían también, adivinen quién creó el comunismo. ¿Quién creó a Stalin, a Lenin y a todos estos personajes que estaban allá en los montes Urales, en Rusia? ¿Y quién creó el comunismo? Los jesuitas. ¿Y para qué lo crearon? Porque tenían una deuda pendiente con el patriarca ortodoxo que se había ido con el oro de Constantinopla. Cuando Constantino pasó la sede de Roma a Constantinopla, se llevó gran parte del oro del Vaticano. Y como Constantino ya después murió y volvió la sede a Roma, el oro, los patriarcas ortodoxos que estaban en Constantinopla, se llevaron el oro para los montes Urales o allá para Rusia. Y todo este comunismo fue una trama para recuperar el famoso oro que se habían llevado. Hoy en día, el patriarca ortodoxo ruso está unido al sistema papal. Sí. Así es, Aldo. O sea, esto es tremendo. ¿Sabe a quién preguntar? A uno que está muerto. Y muerto por decir todas estas cosas. Era un ex jesuita y dijo todas las mentiras que había dicho el sistema papal. Se llamaba Alberto Rivera. Y el griego también, sí, no. O sea, yo estoy resumiendo. Pero ¿saben una cosa? Esto es terrible. Adivine que en la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial, había una banda que atacó al país de Yugoslavia, donde está Eslovenia, donde están todos estos países ahora divididos, porque Yugoslavia se dividió. Esa banda nadie habla. Todo el mundo habla de la masacre de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, pero nadie habla de los famosos Ustachi. Constantino era un hombre pagano, claro que sí. Revolvió la religión con el paganismo. De ahí nace el sistema católico apostólico romano y por ahí viene después el papado. ¿Entiendo? Ahora, ¿cómo nace el sistema católico? La unión del Estado y la Iglesia. ¿Cómo nace la imagen de la bestia? La unión del Estado y la Iglesia. ¿Cómo se corrompe Estados Unidos? ¿Cómo habla como dragón? Cuando la Iglesia se une al Estado. Creo que más claro no canta un gallo. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta a mis queridos hermanos, con todo respeto. ¿Ustedes creen que ya la Iglesia, mi querido Adal Barber, la Iglesia está apoyando la política como lo hizo con Donald Trump hace poquito? Se mete en situaciones de política, llámese católica, protestante. Por eso es que se han hecho algunas corporaciones hace rato. Entonces, como cristianos, la pregunta del millón es esta. Como cristianos, hermanos míos, en el nombre de Jesús, debemos estar metidos. ¿De qué manera está unida la Iglesia al Estado? Pues mi querida hermana Rosario Hernández, vamos a recordar un poquito historia. Es más, no vamos a recordar tanta historia. Vamos al 2020 con la famosa cuarentena, la pandemia, y vamos a acordarnos que después del 2020 vino una situación que a muchos se la pusieron aquí o a otros aquí, la estaca, vamos a decirle así. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas iglesias estuvieron a favor de esto? Díganme. ¿Y cuántas iglesias estuvieron en contra? Quiero escuchar una nada más que estuvo en contra.
Todas estuvieron a favor. Todas estuvieron a favor. Todas estuvieron a favor. Todas estuvieron a favor. Dicen, aquí están diciéndolo, hermanos. Todas, todas. Entonces, eso es una muestra de que la iglesia hace lo que el Estado dice y el Estado hace lo que la iglesia dice. Hay una unión. ¿Y qué vino? ¿Y qué vino? ¿Y qué vino después de eso? Persecución. Así es, todas estuvieron. ¿Y después qué vino? Hubo persecución, hermanos. Hubo muertes. Hubo persecución. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas, mis queridos hermanos? Eso es un ensayo, exacto. Aplauso, Norma. Eso es un ensayo para la que viene. ¿Y dónde estaba la fe de todos los cristianos? Todo el mundo, no, yo voy a ponerme eso. Se les olvidó Dios, que dice, yo soy tu escudo y tu protección, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Plaga no tocará tu morada. No dice la palabra de Dios. Se olvidaron de Dios. Pues yo no me olvidé de Dios y a Dios la honra y la gloria. Ni mi esposa. Pasamos momentos difíciles. Muchos han muerto. ¿Y qué pastor y qué líder político hoy ha dicho, yo voy a hacerme responsable? Ninguno. Gracias a Dios. Bueno, hay cosas para combatir eso. Pero eso fue un ensayo. ¿Cuántas personas murieron? Claro. Creyeron en hombres. Y así mismo están creyendo hoy en un montón de falsos profetas que aparecen diciendo mentiras. El falso profeta hoy representa los sistemas religiosos que están en sus sedes en Estados Unidos de América. Y están hablando como dragón. Ya empezaron hace rato a hablar como dragón. Pero falta algo, el ataque a la ley de Dios. Eso viene. Ya hay leyes azules. Leyes en contra del día de reposo. Leyes en contra de la idolatría. ¿Y quién es el que ha cambiado esas leyes? ¿Qué otros indicios? Usted vio a Donald Trump, ¿quiénes apoyaron a Donald Trump? Usted vio a líderes protestantes apoyando a Donald Trump. Así es. Líderes de iglesias haciendo fila y diciéndole a sus feligreses que votaran por este señor. Eso se vio. Ahora, vamos a seguir, ¿les parece? Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Apocalipsis 13, 14 dice, también hace grandes señales este poder de la bestia que sale de la tierra. O sea, el sistema de Estados Unidos de América. También hace grandes señales. Mamita, si usted está dormida no es mi culpa. Pero si usted no está viendo el nuevo orden mundial, mamita, usted duerme. Yo no sé si usted vive en Marte, con todo respeto. No está viendo el nuevo orden mundial, no está viendo la Agenda 2030, no está viendo lo que le están diciendo a los niños, que ya un niño de 6 en adelante puede ver pornografía. ¿Qué es esa vergüenza? Hay videos. La misma Organización de Naciones Unidas está diciendo esto. Dice Apocalipsis 13, 14, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la otra bestia o del papado, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Dice que hace grandes señales. Estas señales, mis queridos hermanos, son las mentiras que se han tragado ustedes con todos los años. Una de las grandes mentiras que ha metido el gobierno de los Estados Unidos de América es que fueron a la luna.
y a todo el mundo le metieron atolillo con el dedo, como dicen en mi país. ¿Por qué no fueron? No se ha preguntado. Qué casualidad que Aldrich, Collins y Armstrong son masones de grado 33. No se han puesto a pensar. Qué casualidad que todas las cosas que pasaron allá arriba fue una filmación por Stanley Kubrick en Hollywood. Y a todo el mundo engañaron. Y engaña a los moradores de la tierra, ahí lo dice, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Y hace descender fuego del cielo. Ahora recordémonos que el Señor descendió fuego del cielo cuando un verdadero profeta habló. Ese fue Elías, para contrarrestar a los falsos profetas. Y este fuego que bajó, se parece al fuego que bajó también a los apóstoles para que hablaran en lenguas. Esto tiene que ver con el Espíritu de Dios. Tiene que ver con el Espíritu de Dios. Pero este es un espíritu no de Dios, el falso profeta, es un espiritismo. Hoy en día dicen que el Espíritu de Dios es hablar palabras sin sentido. ¿Han escuchado esto? Dicen que el que tiene el Espíritu de Dios habla palabras incongruentes, o lo que se llama glosolalia. Inclusive, anda un tipo ahí dando clases para hablar en lenguas. Cosas así. Así es. Son falsos profetas. Todas las religiones. ¿Quién dice que la palabra de Dios hay que hablarla en lengua desconocida? ¿Cuál profeta del Antiguo Testamento se presentó y le dijo a Nabucodonosor, raca, rapaca, raca, taca, raca? ¿Ah? Inmediatamente Nabucodonosor lo mandaba a cortarle la cabeza. ¿Sí o no son? O imagínate hablándole a Darío en lenguas de esas glosolalias. ¿Cuál profeta del Antiguo Testamento habló en lenguas? Pregunto. Yo me río, porque así se rió Elías de todos estos mentirosos. Pero esto es un engaño. Es una farsa. Aquí hay alguien que habla en lenguas. Le pregunto, en las lenguas esas que no se entienden, ¿hay alguien? ¿Hay alguien que habla esas lenguas, glosolalia? Si hay uno, le voy a pedir que me descifre lo que dicen los mensajes de los 4 ángeles, porque dicen que son lenguas angélicas. Entonces tienen que saber que bueno, hablar en inglés, esa es la verdadera lengua, ese es un idioma. Cuando se refiere a lenguas en el libro de Hechos 2, ese idioma entendible. Por eso las personas decían, ¿cómo estos pueden hablar en la lengua que yo he nacido? Pero hoy en día yo no sé qué le pasa a la gente. Le crea todo este montón de farsantes que aparecen. Y con esto no estoy criticando. Escuché uno decir que haría impartición de lengua. Mándemelo para acá, Aldo, para que me explique los mensajes de los 4 ángeles. Porque si habla lenguas angélicas, claro, si habla lenguas angélicas, yo lo pongo aquí, lo subo y le doy, tiene que explicar de Apocalipsis. Doctrina dispensacionalista, correcto, de los jesuitas. Pero en los días de Pentecostés se repartieron el don de lenguas. Bueno, vamos a leer qué era ese don de lenguas. Vamos a leer. Hechos 2. Es que hay que leer, hermanos. Hay que saber leer. Vea lo que dice. Dice Hechos 2, versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas
como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de ¿qué? Del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, escuchen el contexto. Moraban entonces en Jerusalén. ¿A dónde? En Jerusalén. O sea, vivían entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones hablaban otros idiomas bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Se refiere a idioma. Y mira lo que sigue diciendo. Y estaban atónitos, asombrados y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos Galileos? Ese no es el espíritu, ese es espiritismo. ¿Cómo pues? Escuchen y leen. Versículo 8 de Hechos 2. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Se refiere a idioma. El Espíritu los invadió, los capacitó para hablar en chino, hablar en cretense, hablar en árabe, hablar en egipcio, hablar en todos los idiomas. ¿Y cómo sabe eso? ¿Cómo sé yo eso? Escuchen las personas que estaban ahí: partos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, habían chinos seguramente, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judeos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Usted sabe hablar en lengua, Rosario Hernández? Suba y la pongo a hablar en lenguas. Porque si usted habla en lenguas, usted habla lenguas angélicas. Entonces me va a explicar qué dicen los mensajes de los 4 ángeles. ¿Qué le parece? A los que sigan diciendo los voy a subir. Y me van a tener que explicar eso. ¿Les parece? Porque dice que hablan lenguas angélicas y solo hablan de Dios. Qué fácil hablar, ¿verdad? Y si hay un pastor aquí también, que suba, lo subo, para que hablen lenguas, pero que me las digan lo que significan los mensajes angélicos. Pero así, Apocalipsis. ¿Sabe por qué hago eso? Porque son mentirosos, lobos vestidos de piel de oveja. Bueno, yo le interpreto que suba el que habla en lengua. Ahora, cuando me refiero a lengua, me refiero a idioma. Por eso es que se necesita intérprete hoy en día, como lo dijo Pablo. Pero dice que hablan lenguas angélicas. ¿Cómo una persona va a tener el Espíritu Santo cuando no guarda la ley de Dios? Pregunto. Acabamos de decir que los que guardan la ley de Dios es porque aman a Dios y aman a su prójimo. Pero muchos de estos dicen que ya la ley no hay que guardarla. ¿Cómo dicen que aman a Dios si no obedecen? ¿Y cómo van a tener el Espíritu de Dios si andan en desacato a la ley de Dios? Recuerden que a los profetas del Antiguo Testamento se les dio el Espíritu Santo porque cumplían la ley de Dios. Las lenguas fueron para predicar el Evangelio. ¿Cómo voy a recibir yo el Espíritu Santo sin vivir en santidad? Y estafando a la gente, como hacen muchos falsos profetas hoy en día. ¿No guardan la instrucción? Correcto. Ahora, recordemos cómo este falso profeta se convirtió en falso profeta. Por ejemplo,
en la ida a la luna, encontraron una piedra que tenía una C. ¿Qué es eso? Era una piedra puesta ahí por Hollywood. La bandera estaba ondeando cuando en la luna no hay aire, no hay atmósfera. El alunizaje no levantó nada de polvo. Extraño, extraño. Ni hizo hueco abajo por la propulsión. El carrito que tenían para andar en la luna, ¿cómo pudo caber en la nave si era gigantesco? Claro. Saludos, Rafael. Ahora, lo más impresionante es que cuando llegó el señor Armstrong, no entienden, el señor Armstrong, cuando llegó Armstrong, los periodistas le preguntaron y vieron las fotos. Ustedes saben cómo son periodistas. Y alguno le preguntó, oiga, señor Armstrong, si en la luna no hay atmósfera, ¿por qué no se ven las estrellas? Ese hombre se turbó y prácticamente salió huyendo de ahí. Hasta su muerte lo persiguió un periodista con una Biblia, haciéndole jurar que había estado en la luna, y nunca juró sobre la Biblia. Nos han estado vendiendo chivo por vaca. ¿Saben ustedes que esto lo hizo el gobierno para ganar la carrera espacial? La Guerra Fría en ese momento. No les voy a enseñar el video, pero aquí yo tengo un video de eso muy interesante. Y sabían que Aldrich, una niña le preguntó a Aldrich si era verdad eso, y él se rió y le dice, nosotros nunca hemos estado en la luna. Hermanos, ¿cuál otro engaño? Más engaños quieren de esta nación. ¿Ah? Bueno, sí. Pero vamos a acordarnos de un atentado que hubo en el 11 de septiembre. El atentado del 11 de septiembre. ¿Se acuerdan? Eso fue un autoataque para un pretexto para invadir a Irak. Qué casualidad, ese mismo Aldo. ¿Casualidad? No. Todo está programado. ¿Y quiénes estaban detrás de todo esto? ¿Los jesuitas? ¿O los Illuminati? ¿O los masones? Casualidad que había un Skull and Bone en el poder, George Bush. ¿Se acuerdan? Y donde le llegó la noticia y ni se impactó. Entonces vemos que este país cumple las expectativas, y por otro lado el protestantismo mintiendo claramente. Todo fue una mentira. Dijeron que había caído en el Pentágono un avión y no encontraron el fuselaje, ni una llanta siquiera. Todo es falso. Vivimos en un mundo de falsedad, donde Satanás predomina y se está riendo de la gente. Muchos estaban ahorita asustados con un cometa que venía, el 3I Atlas. ¿Escucharon hablar de eso? Y ya decían que eran extraterrestres, que venía una nave, que era Cristo que venía en una nave. Ya decían que se veían ángeles. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? Pasó por el sol. ¿Y qué pasó? Es que, ¿sabe qué quiere montar? Quiere montar el hecho de que tú vienes de un extraterrestre. Quiere montar y lavar cerebros de que nosotros... Sí, claro, pero es que no es que sean aliados, mi querido hermano Noé, sino que allá es una base militar gringa. Eso es el sionismo, eso se come el cuento otros. Hicieron un libro que se llamaba los de Sion, los sabios de Sion. ¿Sabe quién hizo esos libros? Jesuitas.
Y hay gente aquí en la plataforma de TikTok que defiende eso. No estudian. No estudian. Todo es un engaño, una farsa. La política de enemistad no existe. ¿Se acuerda lo que hicieron en el tiempo de la Guerra Fría? ¿Se acuerdan la Guerra Fría? Los que tienen más años, los que tienen 40, 50 años, se acuerdan de la Guerra Fría en 1980, 70, 70 y resto. Rusia, la Unión Soviética en ese momento, tenía un poderío atómico muy grande, igual que Estados Unidos de América. El comunismo criado por la Unión Soviética o los jesuitas contra el imperialismo que estaban también detrás de las sociedades secretas criadas por los jesuitas. Entonces empezaron a hacer la fricción y todo el mundo con miedo. Sacaron una película que Isenia y yo la vimos hace poco que se llamaba Hecatombe Nuclear. Y la gente estaba con miedo que Mikhail Gorbachev apretara el botón y que Ronald Reagan aquí apretara el botón, y la gente con ese miedo, y vivíamos en una zozobra de que se destruyera el mundo por una guerra. Y estaban haciendo el juego de la tesis versus la antitesis, y los estaban friccionando y la gente tenía miedo. ¿Y qué pasó después de eso? Llegó un líder carismático, pongan atención, vestido de blanco, y dijo: vamos a parar esto. Y sentó a Ronald Reagan y a Mikhail Gorbachev e hicieron una paz y se cayó el bloque comunista. ¿Se acuerdan? Se cayó el bloque comunista, el muro de Berlín. Se cayó la Unión Soviética, se deshizo. ¿Quién fue ese líder que se metió en medio de esos dos? ¿Se acuerdan? Tesis versus antitesis, hicieron la síntesis. Juan Pablo II. ¿Y qué hizo Juan Pablo II? Puso las bases del nuevo orden mundial. Y la gente dice: ¡ay, qué bueno era! Bueno. No sabe la gente ni lo que dice. Engañaron a todo el mundo. Y hoy en día están tratando de engañar lo mismo. Musulmanas versus cristianos. Puede ser que se desate una persecución. Ya lo están haciendo en Nigeria. Pero ¿de dónde viene toda esa situación? De las sociedades secretas y del Vaticano. Qué fácil es eliminar gente por medio de otro que están dirigidos por él. Siempre ha atacado así el sistema papal. En las cruzadas hicieron los templarios, los mandaron a guerrear. Ahora van a utilizar los musulmanes también para exterminar un poco de cristianos por allá. La palabra de Dios es clara, hermanos. El hombre engaña. Estos sistemas engañan. Y lo que quieren es hacer reducción de población. Todo esto lo pusieron hasta en cartas Illuminati. Vamos a ver si un día de estos damos un tema de las cartas Illuminati. Para que ustedes vean toda esta situación. Cómo ellos pronosticaron desde 1980. No les estoy diciendo, Norma, que no son los musulmanes los que están ahí. Son los mismos católicos. Cuando ustedes buscan quién hizo los grupos, las facciones, la Mossad, el ISIS, Al Qaeda, todos estos grupos, los jesuitas están a la vanguardia. Yo les puedo presentar una de las mejores pruebas acá. Y me voy a adelantar con esto y con esto termino. Por eso es que esta bestia, o Estados Unidos de América, el protestantismo apóstata, tienen que ver con el falso profeta en el último tiempo. Y les voy a presentar la mejor de todas las pruebas ahorita. Quédense aquí, no se me vayan. Para que vea que los jesuitas dominan todo lo que es la Agencia de Seguridad de Estados Unidos de América. Se la presento, oramos y me despido, porque mañana tengo que hacer. El día sábado
y tenemos un culto especial. Y les voy a presentar las pruebas, ¿les parece? Ok. Ustedes conocen los buscadores. Miren, hermanos, voy a quitar el logo ese que está arriba. Voy a quitar ese fondo. Voy a poner el fondo normal. Voy a darle vuelta a la cámara. Vamos a quitar el fondo. Ok. Aquí tienen, bueno, aquí está mi Biblia. ¿Me escuchan? Ya me quité el micrófono. Aquí está mi Biblia. Permítanme, hermanos, que lo cerré así. Ahora sí. Está mi Biblia y aquí está la plataforma o el buscador. Pongan atención. Y esto no es casualidad. Miren, hermanos, este es un buscador. Yo les dije que los Illuminati de Baviera fueron creados por los jesuitas. Y los jesuitas prácticamente están infiltrados en todo el mundo, en las agencias de seguridad nacional. Tap para la pantalla, hermanos. Vamos. Entonces vamos a escribir aquí en el buscador la palabra Illuminati, pero al revés. I, ta, ni, mu, yi, punto, com. Puede ser. Vamos a correr aquí. Aquí está. Illuminati al revés o itanimuyi.com. Vamos a ver a dónde nos lleva eso. Vamos a darle al buscador. ¿A dónde nos lleva eso? Nos lleva acá. Vamos a abrir esto. ¿Ustedes saben qué es esto? Lean. Agencia de Seguridad Nacional, Servicio Central de Seguridad. ¿De quién? De Estados Unidos de América. Para los que no lo sabían, aquí está la seguridad de Estados Unidos de América. Prácticamente. O la NSA. ¿Sabían esto, hermanos? La Agencia de Seguridad Nacional, Servicio Central de Seguridad. Interesante. Interesante. Ahora, o la NSA. Ahí está la NSA. Aquí está. De nuevo abrimos. Para que vean. Aquí está los logos de la Central de Inteligencia de la NSA de Estados Unidos de América. Ahora, ¿por qué les presento esto, mis queridos hermanos? ¿No les parece extraño? ¿No les parece extraño que yo haya puesto itanimuyi.com y se abra esta página? ¿No les parece muy extraño? No me gusta dejarla mucho ahí porque, imagínense, hermanos, se mete uno en un problemón. Pero es una cosa interesante, hermanos. O sea que este sistema, los Illuminati de Baviera, fueron creados por los jesuitas. Sí. Más revelaciones del Eterno, correcto. Fueron creados por los jesuitas y prácticamente se cumplen
lo que es el falso profeta que nos miente por medio de sociedades secretas, por medio de religiones apóstatas. Ahora la pregunta, ¿cuántas religiones están en apostasía y forman parte del nuevo orden mundial? Siempre lo digo, porque ese es el mensaje de este live. Todas. No hay una sola religión que no pertenezca al nuevo orden mundial. Ya vemos cómo la nación de Estados Unidos de América está involucrada con las sociedades secretas, la Organización de Naciones Unidas está involucrada con el espiritismo y las sociedades secretas. También hay una sala de meditación ¿cómo se llama? En la Organización de Naciones Unidas, con símbolos, con triángulos, con figuras geométricas, las cuales adoran, tendrán un propósito. Y la mayoría de todas estas personas saben lo que están haciendo y están llevando a este país por la borda y al mundo también. Ahora, en ti está la decisión. O sigo siendo parte de este sistema o me aparto del nuevo orden mundial. Ya vemos que la imagen de la bestia, que es el nuevo orden mundial, está formada. El falso profeta hace rato está aquí. La bestia o el anticristo, que representa el sistema papal, está aquí. Y muchos están esperando por primera vez el anticristo en el tercer templo de Jerusalén, cosa que esto es una mentira de los jesuitas. ¿Para qué? Para engañarte a ti, para que tú no te prepares y para que tú pierdas el tiempo viendo para Israel. La bestia que sale del mar, Chito Fat Food, mar representa pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas, y no es el BRICS. El BRICS es parte del nuevo orden mundial. El Apocalipsis se interpreta con la Biblia. No hay ninguna profecía de interpretación privada. Hoy yo les puedo decir que el falso profeta es Jared Kushner cuando este no reúne las expectativas de este. El falso profeta está engañando a muchos hoy en día. Muchísimos. Miles. Todos los que están en sistemas religiosos están siendo engañados por las mentiras de Roma, por las mentiras de las sociedades secretas y con las mentiras de todo esto. ¿Qué pasó, champion? Pura vida. Bendiciones, paisano. Así que, esto es claro. Seamos coherentes, hagamos las cosas bien, busquemos del Señor Jesucristo. Al fin y al cabo, la religión es tener una relación con nuestro Padre Celestial y con su Hijo amado, que dio su vida por nosotros como intercesor. Guardemos la ley de Dios, volvamos a las sendas antiguas, porque este mundo está cambiando y el carácter de las personas están cambiando y el mundo está totalmente decidido hacia el mal, como en el tiempo de Noé. Así es el Señor, que nos abre el entendimiento. Así que bueno, Dios me los bendiga. Vamos a tener la oración. Ayer me dijeron que no oré, sí oré, lo que pasa es que oré y después seguí hablando. Así que los espero mañana en el live. A ver si no hace mucha tormenta. Hoy pensé que no iba a poder dar el live. Pero bueno, en el nombre de Jesús vamos a ver si se puede. Vamos a tener la oración en el nombre del Señor Todopoderoso. Y que Dios me los bendiga. Feliz Shabbat, feliz sábado a todos. En el nombre del Señor Jesucristo. Poderoso, buen Padre Celestial, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ayúdanos, Señor maravilloso, a obedecer siempre tu santa ley, que es tu carácter, oh Padre. Y sobre todo, a guiarnos por la sabiduría de tu palabra, Señor. No por pensamiento humano ni por hombre, porque así es que nos engaña el enemigo, sino basado en un escrito está en tu palabra. Gracias, Señor. Bendice a todos los hermanos que están aquí presentes y ayúdalos, Señor, a que adquieran una capacidad y tu Santo Espíritu los acompañe a cada uno de ellos. Quédate con nosotros, bendícenos y guárdanos en el nombre poderoso y dulce del Señor Jesucristo. Te pedimos estas cosas, oh Padre,
Amén y amén. Shabbat Shalom a todos, hermana Sol, y a todos los hermanos, que tengan un delicioso sábado. El sábado es delicia, ¿sabían ustedes? La palabra de Dios lo dice. Déjenme buscárselos. De hecho, la ley de Dios es delicia. Vea lo que dice Isaías 58:13. Escuchen a todos los hermanos. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, en mi día santo, dice el Padre, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahvé, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en el Criador. Bendiciones, Marta Mendoza. Amén. Estás en Yavisa, Darien. Yo estoy aquí, un poquito cerca de ti. Y lo venerares. Entonces te deleitarás en Jehová, perdón. Y yo te haré subir, promesa, sobre las alturas de la tierra. Y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Muy, muy buena la cita. ¿Y por qué digo yo que la ley es delicia? La palabra de Dios dice claramente en Salmo 1:2, dice claramente, Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahvé está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo será este hombre? Dice la palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Vuelvo y lo digo. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Criador conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén y amén. Dios les bendiga y gracias por seguirme. Álvarez Miguel, debe ser familia mía porque es apellido Álvarez, pero bueno, ahí estamos. Dios me los bendiga. Marix Zamora, ¿qué tal? Espero que estés bien. Feliz sábado. Luis Ramírez, feliz sábado. Lorenzo Aguilar García, Dios te bendiga, amigo. Elba Valdés, mi querida hermana, saludos a la linda República Dominicana. Freddy Chacón, feliz sábado, hermano. Bendiciones, saludos, hermano. Juan Frías, bendiciones. Keren, Dios te guarde, feliz sábado. Lore, feliz sábado. Champion, pura vida, feliz sábado, mi hermano. Hermano y paisano, está haciendo ya calor aquí. Yo soy de Costa Rica, para honra y gloria de Dios, hermanos. Así que bien, gracias a todos y gracias por estar en este día con nosotros. Feliz sábado, Hilda Valdés. Gracias por el amor al prójimo. Amén, Sol. Dios te bendiga. Aldair Jardín, Dios te guarde. Feliz Shabbat. Álvarez Miguel, Venezuela, Chamito. Amén. Algún día paso por ahí a comerme una pupusa. No, una arepa, es pupusa salvadoreña. Así, Neri Maradiaga, Dios te bendiga también y a todos los hermanos. Que el Señor los bendiga. Nunca digan no puedo, que todo se puede en Cristo que nos fortalece.
Con mucho gusto, Aldo, estamos para servirle. Y este es un tiempo que tomo yo para hablar de nuestro Dios, hablar de historia, analizar un poco la escritura y pues ayudar a las personas a que las personas estén correctas en el nombre de Jesús. Hasta luego, hermanos, hasta mañana, si Dios así lo permita. Shabbat Shalom. Hasta luego, hermanos. Feliz sábado. Paz en sábado.